Bueno, entonces el día de hoy vamos a explicar algunos elementos básicos de la estadística y para eso primero tenemos que entender qué es la estadística. Nos dice que la estadística estudia métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Entonces, entendamos que la estadística es lo que nos permite a nosotros realizar estudios. ¿Listo? Por ejemplo, encuestas, cuando vamos a realizar encuestas y vamos a hacerle el estudio a esas encuestas, pues nos permite la estadística poder hacer eso, ¿sí? Cuando vamos a hacer un promedio en las notas de los estudiantes y sacar una estadística frente a los que sacaron el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, todo eso lo usamos gracias a la estadística. ¿Listo? La estadística en general se divide en dos: estadística descriptiva, ¿sí? Como lo dice la palabra, describe la situación y el entorno, y la estadística inferencial, que concluye, ¿sí? Que concluye muchas cosas a partir de la estadística descriptiva de todos los procedimientos que se realizan. Entonces, normalmente nosotros hemos visto en los noticieros cuando hacen encuestas a nivel nacional frente a las preferencias de pronto de un candidato político, que dicen los colombianos, por quién votarían en la primera vuelta, en la segunda vuelta, bueno, bla, bla, bla. Eso nos permite a nosotros, gracias a la estadística, poder hacer esos estudios. Lo importante de la estadística es poder tener un objetivo claro de estudio. ¿Listo? Ese objetivo claro de estudio es lo que llamamos nosotros variables. Entonces, en esta primera parte es importante que entendamos que la estadística me permite hacer eso: recoger, organizar y analizar los datos que vamos a estudiar. Dentro de la estadística que vamos a trabajar nosotros hoy está la estadística descriptiva. Se ocupa de la recopilación, organización y análisis de datos sobre alguna característica de ciertos individuos pertenecientes a la población o universo. Entonces, aquí ya entendemos, o ya tenemos que centrarnos en el concepto claro de la estadística descriptiva, que básicamente lo que hace es recoger, organizar y analizar los datos. Cuando hablamos de población o universo, hablamos de todo un grupo de individuos o de cosas o de datos. Que cuando hablamos de todo un universo o población, hablamos de un gran grupo que se le va a hacer algún estudio. Ejemplo, si yo voy a hacerle algún estudio a los estudiantes del GINFA, para mí la población o el universo son todos los estudiantes del colegio GINFA, desde grado transición hasta grado 11. Cuando voy a decir de esa población, entonces recordemos que la población es el todo, y una muestra, por ejemplo, el grado sexto nomás. Entonces fíjense en que de todos los estudiantes del GINFA, yo cojo solamente el grado sexto. Ese grado sexto para mí representa una muestra. Entonces, cuando hablamos de muestra, es una parte del todo. Y cuando hablo de un individuo, ya es específicamente la parte individual. Entonces, la población, el colegio GINFA, la muestra el grado sexto, y el individuo Vargas, por ejemplo. ¿Sí? El niño Vargas. Entonces, así voy pudiendo tener de un grupo grande una muestra y de la muestra un individuo para poderle hacer algún estudio. Esas son las tres características principales a la hora de hacer un estudio. Si yo voy a hacer el estudio, por ejemplo, cojo en una lista 5 deportes y le pregunto y voy a decir, voy a hacer la estadística de la preferencia de los estudiantes del colegio GINFA en 5 deportes. Entonces, la población son los estudiantes del colegio GINFA. La muestra se lo voy a hacer, la pregunta se la voy a hacer solamente a los estudiantes de grado sexto, ¿sí? Y a todos los estudiantes de grado sexto les voy a preguntar,
entre 5 deportes cuál les gusta más. Y dependiendo de los resultados, pues yo ya puedo entender o puedo concluir más o menos qué deporte les gusta a la mayoría de los estudiantes, cuál les gusta menos, ¿sí? Y cuando hablo de eso, yo hablo desde ya toda la población. Cuando hacen encuestas en la televisión, en los noticieros, por ejemplo, para escoger presidente, cuando hay candidatura, la población son los 50 millones de colombianos que vivimos en este país, por ejemplo. Esa es la población o universo de mi estudio, los 50 millones de colombianos. Pero esas encuestas no se las hacen a los 50 millones de colombianos, se las hacen a algunos de ciudades específicas, las ciudades más importantes, ciudades principales, Medellín, Cali y Bogotá, por ejemplo. Pero de Medellín le preguntaron solamente a 2.000, de Cali solamente a 2.000 y de Bogotá solamente le preguntaban a 6.000. O sea, en total, de los 50 millones de colombianos, le preguntaron solamente a 10.000 personas. ¿Sí? Eso es una muestra. Y le preguntaban sobre esas preferencias, pero cuando sacan las estadísticas en la televisión, nosotros nos imaginamos que es todo el país, más o menos casi todo el país tiene preferencia hacia X político, ¿sí? O todo el país no tiene preferencia o porque tiene la encuesta dice que va muy mal tal político. Bien, pero entre más grande yo coja mi muestra de la población, pues más efectiva llega a ser nuestro resultado que estoy teniendo en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 50 millones de colombianos y solamente le pregunto a 10.000, pues la muestra no es tan significativa. No es tan significativa, ¿sí? Y eso es, por eso hay muchos que dicen que no creo en las encuestas. Pues ¿cómo se va a creer una encuesta donde la población es tantas personas y la pregunta se la hacen a tan poquitas personas a comparación de la población general? ¿Sí? No es lo mismo yo decir que le voy a preguntar a los 33 estudiantes de grado sexto, o sea, mi población es 33 estudiantes de grado sexto, y decir, voy a preguntarle solamente a las niñas, y supongamos que niñas hay 18, pues hombre, son la mitad, un poquitico más de la mitad. Eso es una muestra representativa, es una muy buena muestra. Entre más personas yo seleccione como muestra que se acerque al número de población, pues más efectiva va a ser mi estadística frente al estudio que yo estoy haciendo. Llámese estudio a, digamos en el caso del colegio, de los estudiantes, llámese estudio en yo saber la preferencia de los deportes. Entonces yo puedo decir que si de 33 estudiantes que tengo, que es mi población, voy a tomar el curso de grado sexto como población y le pregunté de 33, le pregunté a 25, hombre, pues esos 25 representan una muy buena muestra que si yo le pregunto la preferencia en algún deporte, entonces yo puedo decir, no, claro, a los estudiantes de grado sexto les gusta más el fútbol. A la mayoría de los estudiantes de grado sexto no les gusta para nada el voleibol, ¿sí? Entonces, así yo ya puedo decir, listo, entonces vamos a fortalecer en el grado sexto la disciplina del fútbol. ¿Por qué? Porque el gusto es mayor de la muestra que cogí frente a ese estudio que estoy haciendo, que es la preferencia de algunos deportes para los estudiantes. Entonces, recordemos, población y universo es el todo de un grupo de personas a la cual pretendo realizar un estudio general. La muestra es aquel subgrupo de ese grande que le voy a hacer directamente la encuesta o las preguntas. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Tenemos entonces población o universo. Tenemos muestra, tenemos individuo y aparece una nueva que es las variables. Las variables son las que me van a determinar a mí el tipo de estudio que yo voy a realizarle o el tipo de análisis estadístico que voy a realizar a esa población. Entonces, aparece para nosotros las variables. Entonces, aquí tenemos en estas imágenes
los conceptos para que retomemos esos conceptos claros de los elementos básicos de la estadística. Entonces recordemos que la estadística nos proporciona métodos y procedimientos para recolectar datos. ¿De qué manera nosotros los podemos recolectar? Mediante una encuesta, por ejemplo, dependiendo del estudio que vamos a hacer, pues nosotros hacemos una encuesta y vamos a recoger los datos. Es como yo coger un papelito, coloco las preferencias de los deportes y le voy preguntando a uno por uno, ¿qué deporte te gusta? Y voy chuleando o haciendo un conteo frente a cada deporte de la respuesta de cada estudiante que me ha dado. Eso es recoger datos. Clasificarlos. Entonces yo, mediante el uso de una tabla de estadística, yo clasifico los deportes y asimismo organizo las respuestas que me han dado los estudiantes. Y presentarlos y analizarlos. ¿Listo? Entonces, ya cuando se hace todo el proceso estadístico, se presentan mediante gráficas que nos permiten a nosotros analizar y poder dar conclusiones al respecto de lo que estábamos preguntando. ¿Listo? Recordemos, población es el conjunto de personas u objetos a observar. ¿Listo? Siempre esas personas u objetos que vamos a observar deben tener una característica en común. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le voy a saber el promedio de la edad de los estudiantes de grado sexto, pues todos los estudiantes de grado sexto tienen algo en común y es que todos tienen una edad. ¿Sí? Ninguno me puede decir, no, yo no tengo edad. ¿Sí? Todos tienen algo en común que es la edad. Si voy a mirar el promedio de la estatura de los estudiantes de grado sexto, pues todos tienen esa característica en común, es que los podemos medir y podemos saber la estatura de cada uno de ustedes. La muestra es el subconjunto, entonces si de la población hablamos de que era el conjunto, o sea, el todo, la muestra es un pequeño grupo de ese todo, o sea, un subconjunto de esa población que se ha seleccionado con la finalidad de obtener información de la población de la que forma parte, ¿sí? De la que forma parte, ¿se dan cuenta? Toda la población tiene una característica en común, pero yo voy a coger una muestra y a ellos les hago todo el proceso y eso me va a repercutir en toda la población como las preferencias que tienen toda la población. Y aquí aparece algo que es la variable estadística. ¿Qué es la variable estadística? Es una de las características que se desea observar en cada elemento de la población, ¿sí? Como la población dijimos que tenía que tener una característica en común, entonces la variable nos va a permitir decir cuál es ese elemento observable de esa población o de esa muestra que voy a hacer. ¿A qué es lo que le vamos a hacer el estudio? Entonces aquí nos muestra un ejemplo y nos dice, se selecciona 100 chocolates, ojo bien, se seleccionan 100 chocolates de los 80,000 que producieron en una fábrica, ¿sí? Entonces, la población son los 80,000 chocolates, pero la muestra son solamente 100, ¿sí? ¿Y qué van a hacer con esos 100 de esos 80,000 que escogieron? Van a determinar el peso de cada uno. Determinan el peso de cada uno y pueden sacar el peso promedio de cada chocolate o en general de todos los chocolates. ¿Listo? Entonces ahí nos decían, población, los 80,000 chocolates producidos, el todo. Muestra una parte de ese todo, o sea, los 100 chocolates que se seleccionaron. Y la variable de estudio es el peso, ¿sí? ¿Para qué seleccionaron 100 chocolates? Nos lo dice el enunciado, para determinar el peso promedio. ¿Listo? Entonces, eso que vamos a hacer con esa muestra de esa población es lo que nosotros llamamos variable, el objeto de estudio. Vamos a estudiar el peso de los chocolates que se fabricaron. Pero dentro de las variables se clasifican en dos, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativa, como lo inicia su palabra, o lo asemejamos con cualidades. Cuando hablamos de cualidades, también hablamos de características, ¿sí? Entonces nos dice el enunciado que las variables cualitativas son características que se expresan como categorías, nombres o números que al analizarlos solo permiten comparaciones y ordenamientos. Ejemplo, nacionalidad de una persona, el sexo de una persona, el estado civil de una persona, la profesión de una persona, ¿sí? Eso nos permite a nosotros decir que cuando nuestras respuestas tienen que ver con
es que estamos hablando de un estudio estadístico cualitativo, de variable cualitativa. O sea que las variables cualitativas no se pueden contar, no son numéricas, no generan una respuesta que yo pueda después sumar, pueda multiplicar, pueda realizar una operación numérica. ¿Listo? Las cualitativas se basan solamente en estadísticas de eso. Entonces, que voy a analizar el color de ojos de los estudiantes de grado sexto. Yo eso no lo puedo contar. Yo puedo escribir el color de ojos café, azul, verde, gris, negro. ¿Listo? En cambio, la otra, que es la variable cuantitativa, mire que la palabra, como dice con esa N, es como cuánto. Se puede contar. Son características que se expresan en números. Con sus valores se pueden realizar cálculos. Ejemplo, la edad, la talla, el número de hermanos, el número de hijos, ¿sí? Esas respuestas que yo voy a hacer un estudio estadístico y le voy a preguntar a los estudiantes de grado sexto el número de hermanos que tiene. Esa es una variable cuantitativa porque la respuesta que ustedes me van a dar es numérica y yo eso lo puedo contar, ¿sí? Entonces puedo decir, de los 33, 15 me dijeron que tenían un hermano adicional, o sea, son 2 en la familia, 2 hijos en total. 10 me dijeron que tenían 3 hermanos y 5 me dijeron que eran hijos únicos. Entonces, un hijo, 2 hijos, 3 hijos o hermanos, como lo quieran, son respuestas numéricas que yo al final puedo contar. ¿Listo? La talla también lo puedo hacer. ¿Qué talla es usted? ¿Qué talla es el otro? Todo eso que genera respuestas numéricas me van a permitir yo identificar que son variables estadísticas cuantitativas que podemos contar. Pero dentro de las variables cualitativas, que son la nominal y la ordinal. Y dentro de las variables cuantitativas tenemos la variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. Ya más adelante vamos a mirar qué significa cada una de ellas y un ejemplo que me permita a mí aterrizar cómo separar o clasificar ese objeto de estudio en cualitativa nominal o ordinal o cuantitativa discreta o continua. Listo, entonces ahora sí vamos a aterrizar nuestras variables y clasificarlas y entender mediante ejemplos a qué se refiere cada una. Entonces comenzábamos con la variable cualitativa y recordemos que era cuando las características que se va a estudiar se refiere a cualidades, atributos, características, gustos, preferencias u opiniones. Ejemplos, si me preguntan la bebida preferida, el género de musical que más le gusta, el color del cabello, la profesión, esas preguntas o ese estudio que yo voy a hacerle a un grupo de personas generan una respuesta no numérica. ¿Listo? Bebida preferida, la Coca-Cola, la manzana, la colombiana, el refresco. ¿Sí? No son respuestas numéricas. El género musical, el reggaetón, la balada, el pop, ¿sí? El rock, son respuestas no numéricas. El color del cabello, rojo, negro, castaño, rubio, son respuestas no numéricas. La profesión, docente, ingeniero, médico, odontólogo, arquitecto, son respuestas no numéricas. Esos son estudios cualitativos. Pero recordemos que entonces se nos dividen en dos, cualitativos ordinal o cualitativos nominal. Recordemos que la cualitativa ordinal dice se puede ordenar, pero no es numérica. Ejemplo, nivel de satisfacción. Excelente, bueno, regular y malo. Ese nivel de satisfacción nos lo han preguntado a nosotros o a los padres muchas veces en los almacenes donde vamos, en cuando ya vamos a servicio al cliente de alguna compañía y nos dicen, por favor, me califica la atención. Entonces, regular, excelente, bueno, regular, malo. Eso es una cualitativa ordinar, que se puede ordenar, pero no es numérica. ¿Cómo así que se puede ordenar?
Pues fíjese en cómo está. Yo lo puedo ordenar ascendente o descendente. Ascendente empieza malo, regular, bueno y excelente. Eso tiene un orden, ¿sí? O al contrario, excelente, bueno, regular y malo. Eso tiene un orden. ¿Listo? Esas de nivel de satisfacción son cualitativas ordinal. Se puede ordenar, pero no es numérica. Ahora la cualitativa nominal dice no tiene un orden y además no es numérica. Pues ya sabemos que las cualitativas no son numéricas, las dos no son numéricas, pero en una se puede ordenar y en la otra no tiene orden. Ejemplo, lo que hablábamos ahorita, el color de ojos, el color de cabello, el estado civil de una persona, si es soltero, si es casado, si es un libre, si es separado, si es viudo, ¿sí? Esas respuestas no tienen un orden específico, ¿sí? Si yo voy a decir el estado civil de una pareja, soltero, casado, unión libre, eso no tiene un orden. Nadie en ningún lado me dice que primero es unión libre, que segundo es casado y que tercero es separado y que cuarto es soltero. No, eso no tiene un orden. ¿Listo? Entonces, cuando no tiene un orden y que fuera de eso no es numérica, pues es una cualitativa nominal. Bien, ahora, cuando hablamos de cuantitativa, que son las que se pueden contar y las que me generan a mí en las respuestas un dato numérico, pues recordemos que hay cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Esta es muy sencilla de identificar. ¿Por qué? Porque la cuantitativa discreta, los valores que yo voy a tomar o las respuestas que yo voy a recibir son respuestas de números enteros, o sea, números exactos, de unidad en unidad. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por ejemplo, cantidad de amigos, número de hermanos, cantidad de objetos, ¿sí? ¿Por qué digo que son números enteros? Porque usted no puede decirme que usted tiene 5 amigos y medio. No lo puede decir. Usted tiene 6 amigos. Punto. Usted no puede decir que tiene un hermano y medio. No. Usted tiene 2 hermanos. ¿Listo? Cantidad de objetos. Cuando hablamos de objetos, puede decirle, por ejemplo, en su cartuchera, ¿cuántos colores tiene? Usted me dice, tengo 7 colores, tengo 12 colores. Usted no me va a decir, tengo 12 colores y 4 tercios de otro color. No. Usted tiene 12 colores o 13 colores. Bien, entonces sus respuestas son datos exactos. Número de hijos que tienen sus padres, 2 hijos, 3 hijos, 1 hijo, 4 hijos. No me pueden decir, mis papás tienen 2 hijos y medio. No. ¿Listo? Entonces son respuestas exactas con números exactos y enteros. En cambio, la cuantitativa continua sí acepta números reales, o sea, los demás números diferentes a los enteros o exactos, o sea, los números decimales, las fracciones, las raíces, ¿listo? ¿Dónde se ven o se evidencian que en los estudios estadísticos que yo vaya a hacer me den respuestas de una variable cuantitativa continua? Pues fijémonos en el ejemplo, la estatura de una persona. Una persona mide, por ejemplo, yo mido 1.74 metros, ¿sí? Eso es un número decimal, ¿sí? Pepito Pérez mide 1,55 metros. La medida del tiempo son las 10 y 20. Eso es decimal también. El peso de un objeto o el peso de nosotros. Por lo general no siempre pesamos exacto. No siempre pesamos 40 kilos, 50 kilos. No, a veces peso 50 kilos, 50.5 kilos. Peso 45.3 kilos. ¿Sí? Datos que me generan a mí respuestas de números decimales o números intermedios entre los enteros, entre unidad y unidad hay infinitos números. Esas respuestas son de variables cuantitativas continuas. ¿Listo? Entonces tengamos muy presente los ejemplos que tiene cada una de las variables en su clasificación. ¿Listo? Cuando lo tengo yo claro, pues me es más fácil a mí identificar ante una situación
o ante un estudio estadístico que yo quiera realizar, qué tipo de variables voy a hacerle a trabajar para ese estudio. Entonces, ejemplo, voy a estudiar o a identificar la edad promedio de los estudiantes de grado sexto del colegio Luis F. Gómez Niño. Esas respuestas que yo voy a obtener son numéricas y fuera de eso son enteras. O sea, cada uno de ustedes me va a decir, tengo 10 años, tengo 11 años, tengo 12 años, tengo 9 años. Quiere decir que la variable de estudio, el objeto de estudio que voy a utilizar en esa pregunta es una variable cuantitativa discreta. ¿Sí? Cuantitativa porque las respuestas que voy a recibir son numéricas y discreta porque el tipo de número que usted me va a responder es un número entero, es exacto. ¿Listo? Pero si cambio otra pregunta y digo, voy a hacer el estudio y a calcular la estatura promedio de los estudiantes de grado sexto, pues yo tengo que ponerlos contra la pared, coger un metro, medirlos y seguramente empiezo a tomar respuestas de números decimales. Fulanito mide 1,45, sutanito mide 1,58 y todas esas respuestas son decimales y quiere decir que estoy haciendo un estudio de variable cuantitativa porque estoy recibiendo información numérica, pero es una cuantitativa continua porque las respuestas son números decimales. Bien, entonces ahí tenemos en cuenta el tipo de variable en el tipo de estudio que voy a realizar. Pero si yo lo que voy a estudiar es la preferencia de algún deporte, el gusto de algún tipo de comida, el tipo de color del cabello, la preferencia por algún color en específico, todo eso que las respuestas que me van a dar son palabras también, entonces yo estaría haciendo un estudio cualitativo. ¿Por qué? Porque las respuestas son cualidades, características, atributos que ustedes me están dando, gustos o preferencias. ¿Listo? Entonces, de esa forma es que nosotros clasificamos un estudio estadístico en dos tipos de variable y en esas dos tipos de variable también podemos clasificarla en dos formas cada una de ellas. Les dejo entonces en pantalla una pequeña actividad donde van a poder ustedes identificar el tipo de estudio y deberán colocar al frente de cada una de ellas el tipo de variable y su clasificación dependiendo y de acuerdo a lo que vimos en la explicación. Entonces, nos vemos en un próximo video. Espero les haya quedado claro. No olviden compartirlo, darle like y comentar.